Muy buenas, el día de hoy aprenderemos a operacionalizar nuestra variable. ¿Qué elementos contiene la operacionalización de la variable? Pues lo primero que tengo que tener en cuenta es los elementos. Tengo a la variable de estudio, tengo a la definición conceptual, a la definición operacional, a las dimensiones, los indicadores y en algunos casos consideran a la columna de la medición, que también es muy importante para saber cómo se va a medir. Entonces, en términos generales, tengo esta tabla, pero si ustedes observan, dice variable o variables. Es decir, si fuese caso 2 o 3, el comportamiento es el mismo. Es decir, aquí coloco la variable de estudio tal cual aparece en tu trabajo de investigación. La definición conceptual no. Aquí en la definición conceptual tengo que definir a mi variable, pero con mucho cuidado porque seguro que usted ha encontrado infinidad de definiciones acerca de su variable, pero va a haber una que se ajuste a su variable de estudio. Por lo tanto, cojo ese autor, el año y la página, si fuese literal, y si fuese solamente un parafraseo, el autor y el año es suficiente. En la definición operacional, no. En la definición operacional usted va a colocar el comportamiento de esta variable en esta investigación. Por ejemplo, si yo digo la palabra cita, alguien me diría, pues cita es una reunión de dos o más personas. Pues no me refería a esa cita, me refería que cuando yo redacto un texto voy a colocar la cita respectiva. Entonces es otro comportamiento de la palabra cita dentro de esta investigación. Por ejemplo, ¿no? Si yo dijera fuente, imaginemos que fuese la palabra fuente, alguien me diría fuente, pues allí donde llevo la fruta, llevo la comida. No, me estoy refiriendo a una fuente de orden académico. Entonces, para no tener dudas acerca de qué se trata mi variable de estudio, necesito operacionalizarlo muy bien, es decir, definirla y situarla en un contexto y además hacerle un agregado más. Es cómo va a ser medida, no cómo va a ser recogida la información, sino cómo va a ser medida, porque una vez que recoja los datos a través de cualquier instrumento, hay que tener cuidado cómo se mide esto. Las dimensiones viene a ser el desagregado de la variable de estudio, pero que ¿dónde la voy a encontrar, profesora? La vamos a encontrar en el instrumento, ¿no? El instrumento. A estas alturas usted ya conoce el instrumento y sabe cómo está dividido, cuántas preguntas tiene para cada dimensión. Ahora, hablo de la palabra dimensión porque estoy hablando de un enfoque cuantitativo, porque si hablara de un enfoque cualitativo, pues diríamos categorías y subcategorías. Bueno, ahora ten mucho cuidado que no es solamente coger el instrumento y aplicarlo. Recuerda que el instrumento pasa por varias etapas. No es solo validez y confiabilidad, sino el análisis exploratorio, la validez, la confiabilidad y el confirmatorio. Entonces, todas esas etapas son muy importantes porque ahora vamos a tener claro qué vamos a colocar en las dimensiones. Los indicadores que vienen a ser las señales que van a medir a las dimensiones, ¿no? Y los ítems vienen a ser las preguntas que vamos a colocar por cada indicador. Y cada indicador responde a las dimensiones. Entonces, la estructura en general puede ser de una, dos o más variables. La estructura sigue siendo la misma. Variable, definición conceptual, operacional, dimensiones, indicadores, ítems y medición. ¿Ok? Entonces, por aquí yo tengo un ejemplo de cómo se hace una operacionalización. Ustedes observan la primera palabra actitudes, que viene a ser mi variable de estudio. Luego la definición conceptual, digo que las actitudes son, y entonces estoy definiendo las actitudes son, ¿no? Además, al final del texto he colocado el autor, el año y la página. Eso significa que se ha realizado una copia literal. Si fuese un parafraseo, autor y el año. Luego viene la definición operacional, pero aquí sí yo explico el comportamiento de esta variable, qué significa y cómo va a ser medida o cómo va a ser recogida la información, ¿no? Entonces, todos estos aspectos se tienen que considerar en la definición operacional. Luego vienen las dimensiones, y aquí tengo dos dimensiones para esta variable, tanto pedagógicas como antropológicas, que vienen a ser las dimensiones, el desagregado que aparece en el instrumento. Ahora, estas dimensiones a su vez tienen indicadores. Pueden tener 1, 2, 3, 4, eso depende del instrumento. Si usted observa también al lado del indicador están los ítems. Estos 4 ítems responden a un solo indicador y este indicador responde a la dimensión que es parte de la variable. Entonces, digamos que es una cadena, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado. Entonces, cada indicador, en este caso, está dividido en 4 preguntas, ¿no? Entonces, ese número de preguntas no es, tengo 30 preguntas, sí, pero esas 30 preguntas están subdivididas a sí mismo y van a responder a un indicador establecido.
Entonces, ese orden hay que tener cuidado porque luego vamos a trabajar la parte estadística y vamos a tener mucho cuidado de quién a quién corresponde. Y finalmente tengo aquí la medición, que esta recojo de información va a ser a través de una escala de Likert y además menciona cómo se va a medir. Entonces, mis estimados estudiantes, los invito a que ahora pongamos en práctica y a desarrollar nuestra propia operacionalización de la variable. ¿Ok? Nos vemos. Gracias.